Seguro que esta situación suena. Miras esa planta que tanto cuidas y de repente algo va mal, ¿verdad? Esa hoja que empieza a amarillar o esa mancha que ha aparecido de la nada. Es súper frustrante, la verdad. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo al respecto. Nos ponemos la gabardina, sacamos la lupa y nos convertimos en auténticos detectives de plantas para averiguar de una vez por todas qué les está pasando. Es que esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? Vemos que la planta está sufriendo, está claro, pero ¿por qué? Las causas pueden ser infinitas. ¿Será un bicho? ¿Una enfermedad? ¿O a lo mejor es algo que estamos haciendo mal sin darnos ni cuenta? A ver, lo primero es no agobiarse. La clave de todo esto, y lo vamos a ver, es aprender a mirar bien, a observar y a entender qué nos está queriendo decir la planta con esas señales. Vale, para resolver este misterio, lo que vamos a hacer es organizar la investigación. Y lo haremos en torno a tres grandes grupos de culpables. Sí, como en una buena peli de detectives. Tenemos sospechosos. Vamos a pensar en ellos como las tres categorías principales que pueden estar detrás de cualquier problema. Y si entendemos bien estas tres categorías, ya tenemos casi todo el trabajo hecho para dar con la tecla. Muy bien, pues manos a la obra. Vamos con el primer grupo de sospechosos, los que llamamos los invasores invisibles. Ojo, porque estamos hablando de problemas que los causan organismos tan pequeños que es imposible verlos a simple vista. Pero sus efectos, sus efectos, por desgracia, se ven y mucho. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos enfermedad en una planta? Pues para que nos entendamos, es cuando sus funciones normales se alteran por culpa de un patógeno vivo. O sea, un hongo, una bacteria, un virus, algo vivo que le ha infectado. Y esto es súper importante, ¿eh? No es un golpe o una rama rota. No, es una infección en toda regla. Y aquí viene una de las claves de todo esto, que es lo que se conoce como el triángulo de la enfermedad. Es una idea genial, veréis. Para que una planta se ponga enferma, no basta con que el malo, el patógeno, esté por ahí cerca, no. Se tienen que dar tres cosas a la vez, sí o sí. Primero, una planta que sea sensible a ese ataque. Segundo, el patógeno, claro, con capacidad de infectar. Y tercero, y súper importante, un ambiente que le vaya bien a ese patógeno para desarrollarse. Si falla solo una de estas tres patas, ¡tas!, la enfermedad no ocurre. Es así de simple y de complicado a la vez. A ver, dentro de estos invasores invisibles hay como tres familias principales de sospechosos. Por un lado, los hongos. Estos son los más escandalosos, por así decirlo. El típico oidio, ese polvillo blanco. Dejan pistas muy claras. Moho, manchas, cosas que se pudren. Luego tenemos las bacterias. Estas son un poco más sutiles. Pueden hacer que la planta se marchite de golpe o que suelte como un líquido pegajoso, que a veces hasta huele mal. Y por último, los virus. Los virus. Estos son los maestros del camuflaje. Te hacen dibujos raros en las hojas, como mosaicos, o deforman los brotes. Cada uno, como veis, deja su propia firma. Así que, ¿cuál es la gran lección de este primer grupo? Pues que la observación lo es todo. De verdad. Ser capaces de detectar esos primerísimos síntomas es lo que marca la diferencia entre salvar la planta o, ya sabemos. Un buen detective de plantas es, antes que nada, alguien que mira, que se fija en los detalles. Vale, dejamos el mundo microscópico y pasamos al segundo grupo de culpables. Y estos son mucho menos discretos, ¿eh? Son los invitados que nadie ha invitado, las plagas. Hablamos de bichos que podemos ver, a veces hasta tocar, y que desde luego se hacen notar. Atacan a la planta de forma física, a lo bruto, sin ningún tipo de disimulo. Pero ojo, es importante saber que es una plaga de verdad, porque no es cualquier bicho que veamos por ahí. A ver, una plaga es cuando un organismo se multiplica tantísimo, sin control, que empieza a causar un daño de verdad, ya sea un daño estético o un problema para la salud de la planta. La clave es esa. El problema no es el individuo, es el número, la población. El ejemplo clásico. Un pulgón es solo un insecto, pero cientos de pulgones, amigos, eso ya es una plaga. Y la lista de sospechosos en esta categoría es larguísima y muy variada. Tenemos desde los pesos pesados, los más grandes y obvios, como conejos o pájaros, hasta el grupo gigante de los artrópodos, insectos, ácaros, de todo. Tampoco podemos olvidarnos de los moluscos, claro, los caracoles y las babosas, y finalmente unos que son súper sigilosos, los nemátodos, que son como unos gusanitos microscópicos que atacan las raíces bajo tierra. Y aquí tenemos la guía de campo para identificar las pruebas del crimen, porque cada plaga tiene su modus operandi.
Si vemos agujeros irregulares, bordes mordisqueados, ahí sospechamos de orugas o babosas. Que las hojas están enrolladas, amarillas y pegajosas. ¡Ajá! Pulgones casi seguro. Vemos unas telarañas finísimas y puntitos amarillos. Eso tiene toda la pinta de ser araña roja. Y esos túneles que parecen un mapa dentro de las hojas, larvas minadoras. Y bueno, si vemos un rastro de baba, el culpable es obvio, ¿no? Y aquí va un consejo de detective experto que es buenísimo. Con los ácaros, como la araña roja, pasa una cosa. Son tan diminutos que muchas veces solo nos damos cuenta de que están ahí por el estropicio que ya han montado. Por eso, una simple lupa se convierte en nuestra mejor amiga. Es la herramienta que nos permite ver el crimen en primer plano, esos detalles que a simple vista se nos escapan por completo. Bien, y llegamos al tercer y último sospechoso, y os digo una cosa, este suele ser el que más nos lía, el más difícil de pillar, es el que llamamos el saboteador ambiental, porque aquí no hay bicho, no hay hongo, no hay nada vivo que ataque a la planta, no. El problema son las condiciones en las que está viviendo, es el propio entorno el que la está perjudicando. El nombre técnico para esto es alteración fisiológica, o sea, un daño que lo causa un factor abiótico, que significa no vivo. Y aquí, atentos, está la pista definitiva para distinguirlo de los demás. No es contagioso. Esto es fundamental. No se puede pasar de una planta a otra, porque la causa no es un bicho que salta, es el ambiente o los cuidados que está recibiendo. ¿Y cuáles pueden ser esos factores de estrés? Pues casi cualquier cosa, la verdad. Desde lo más típico, como pasarse con el riego o quedarse corto. Demasiada luz o muy poca, falta de nutrientes o un exceso que también es malo. Y luego cosas un poco más técnicas como temperaturas extremas, un suelo que está súper apretado, un pH que no es el adecuado, vamos, que básicamente todo lo que rodea a la planta puede ser la causa del problema. Entonces, llega la gran pregunta. ¿Cómo narices distinguimos si el culpable es del grupo 1 y 2 o de este grupo 3? Pues a ver, esta comparativa es la clave. Los problemas de bichos y enfermedades, los bióticos, suelen aparecer de forma irregular. Una mancha aquí, una hoja allá, y se van extendiendo. En cambio, los problemas del ambiente, los abióticos, suelen ser mucho más uniformes. Afectan a toda la planta por igual o a todas las plantas de una misma maceta o zona. Y lo más importante, cuando miras la escena del crimen, no hay culpable. No hay moho, no hay bichos, no hay telarañas, no hay nada. Y esto, que parece un detalle, es en realidad importantísimo. ¿Por qué? Porque si damos con que el problema es ambiental, evitamos liarnos a echar productos fitosanitarios que no van a hacer absolutamente nada. Y no es solo que estemos tirando el dinero, es que hasta podemos perjudicar más a la planta. O sea, que un buen diagnóstico no solo salva a la planta, también protege nuestro bolsillo y, de paso, al medio ambiente. Perfecto. Pues ya está, ya hemos conocido a nuestros 3 grandes grupos de sospechosos. Con esta información en la cabeza, ya estamos preparados para dar un paso más allá, para dejar de ser simples dueños de plantas y convertirnos en sus guardianes, en sus protectores. Se trata de usar este esquema para saber qué hacer, pero hacerlo bien, con conocimiento de causa. Así que para que quede todo bien atado, vamos a resumir el método del detective de plantas en 4 pasos. Muy sencillo. Primero, observar las pistas. ¿Qué se ve exactamente? Manchas, agujeros, hojas amarillas. Segundo, pensar en los culpables. Esto tiene pinta de ser un invasor invisible, un invitado no deseado o un problema del entorno. Tercero, identificar el patrón. ¿Es algo que se extiende poco a poco o ha aparecido de golpe y por todas partes? Y por último, el cuarto paso, formular una hipótesis. Con estas 4 fases os aseguro que dar con las soluciones mucho más fácil. Y con esto llegamos al final de este repaso. La próxima vez que se vea una hoja amarilla o una rama mustia, la idea es no quedarse solo en el «oh no, un problema». La idea es pararse y preguntarse «vale, ¿qué historia me está contando la planta con esto?». Porque al final, cada síntoma es una pista. Y ahora ya tenemos las herramientas para empezar a entender su idioma, para descifrar qué nos quieren decir.